Hola, mi nombre es Alejandro Vergara, soy abogado y les presento este video con las campanas que sienten al fondo de la ciudad de Florencia, en Italia. Les mando este esquema siempre motivándolos a que hagan sus propios apuntes, se motiven, creen su forma, si tengan que empapelar la casa con apuntes, háganlo. Pero lo más importante, que eso contribuya a que se sientan seguros a la hora de que se les consulte un determinado tema. Acá el aprendizaje memorístico me parece que va en retirada. La idea es comprender esto en el contexto de la vida diaria, de los conflictos. Tengan buen día, queridos amigos. Hola queridos amigos, muy buenos días. Espero les agrade este video, algo diferente, y espero también que sea de utilidad. ¿Por qué diferente? Porque vamos a tratar de tocar algunos temas que tienen mención o están referidos a ciertas preguntas que son clásicas, tanto en cátedra como en el examen de grado. Estoy hablando del examen de grado tradicional y no al alternativo, que es el sistema de casos. Sin embargo, es importante, más allá de la forma como se pregunte, que sea de carácter más bien conductivista y no constructivista, que sería la tendencia que yo más manejo o que más me agrada. Sin embargo, en ese contexto es importante que ustedes se hagan reflexiones como las que vamos a revisar, ya que creo importante tener presente en cualquier etapa del estudio, sea cuando están concluyendo, sea que no les fue bien y están repasando. Siempre las preguntas van a tener presente, por lo tanto, ténganlo presente. Por ejemplo, el concepto de ordenamiento jurídico. ¿Qué vamos a entender por ordenamiento jurídico? Bueno, pregúntense. ¿Es el conjunto de normas positivas, técnicamente ordenado y vigente en determinado medio social y momento histórico? ¿Ya? Como se aprecia, este concepto no es sino el derecho positivo de una sociedad mirado como un todo unitario y ordenado. Otra pregunta. ¿Cuál es el concepto de derecho objetivo? El derecho es el conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres en sociedad, regulan las relaciones de ellos en determinadas, o mediante determinadas normas. ¿Cuál es el concepto de derecho subjetivo? Dije anteriormente objetivo. Tradicionalmente, el derecho subjetivo se define como el señorío, el poder de obrar, reconocido o otorgado por el derecho objetivo a la voluntad de la persona para satisfacción de los propios intereses, jurídicamente protegidos obviamente. También podemos decir que el derecho subjetivo es el poder o facultad otorgado o reconocido por el derecho objetivo a la voluntad de la persona para que, a fin de satisfacer sus propios intereses jurídicamente protegidos, haga u omita algo o exija a los demás una determinada conducta. Todo derecho subjetivo encierra un interés jurídicamente protegido. ¿Cuáles son los ejemplos de derecho subjetivo? El de propiedad, por ejemplo, que lo hemos visto en video. El derecho de usufructo, el derecho de hipoteca, los del vendedor y comprador para exigir respectivamente el pago del precio y la entrega de la cosa comprada. Los del arrendador y arrendatario para exigir el primero el pago de la renta y el segundo para que le entregue la tenencia de la cosa y se le mantenga a ella mientras dure el contrato. El del acreedor para un préstamo de dinero para que se le pague la cantidad debida. Para Carlos Ducci, el profesor Carlos Ducci, claro, simplemente se trata de la facultad para actuar o potestad que un particular tiene, sancionada por una norma jurídica. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de norma jurídica? Es el mandato prescrito por la autoridad, dirigido a todos los hombres que viven en sociedad, mediante el cual, bajo amenaza de sanción, se les motiva, se les insta a observar una determinada conducta positiva o negativa. ¿Cuáles son las sanciones más usuales presentes en nuestro Código Civil? Si entendemos que la sanción es la consecuencia jurídica que para el infractor de la norma trae el hecho de haberla desconocido o infringido, podemos concluir fácilmente que en nuestro Código Civil será la ejecución forzada de la obligación o la indemnización de perjuicios, las sanciones más comunes, ¿ya? Así podemos distinguir la ejecución forzada. Consiste esta sanción cuando es posible y necesario para el empleo de medios compulsivos contra el violador de la norma, para lograr que, mediante el resultado, se
se hubiera obtenido si la hubiese cumplido espontáneamente. Si por ejemplo un grupo de individuos ocupa un terreno ajeno y se resiste a abandonarlo, será expulsado por la fuerza pública. Ahora, la indemnización es la compensación o resarcimiento por el cual se repara un daño causado a otro. Por ejemplo, el que hirió intencionalmente o por imprudencia a una persona deberá pagarle los gastos de curación, la suma de dinero que dejó de ganar en su actividad mientras estaba en el hospital, el daño moral. Esto es los dolores físicos, las fricciones espirituales sufridos por motivo de las heridas. Del mismo modo, el deudor que no cumple la obligación que le impone un contrato o no la cumple en un plazo acordado deberá pagar a título de indemnización todos los perjuicios generados al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento, ciertamente, pero tardío. ¿Cuál es el concepto de Estado de Derecho? El Estado de Derecho consiste en la plena vigencia de un sistema integral de normas impersonales que previenen todas las conductas sociales posibles, ya sea permitiéndolas, subordinándolas, y que son aplicadas por un poder jurisdiccional independiente. ¿Cuáles son los componentes del Estado de Derecho? Bueno, fácil, el ordenamiento jurídico, el poder jurisdiccional, los derechos fundamentales de la persona humana, que se entiende por normas de derecho público. Son aquellas que regulan la organización y actividad del Estado, unan esas dos cosas, y demás entes públicos menores, como por ejemplo, las municipalidades. En el campo de las normas jurídicas de derecho público, los particulares actúan en un plano de subordinación respecto a las entidades que obran en nombre de la soberanía nacional. Hay un autor que se refiere a ellas como las llamadas también cogentes o necesarias. Son aquellas a las cuales en sus relaciones los sujetos deben ceñirse ineludiblemente, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creación. Las normas de orden público envuelven predominantemente interés colectivo y por ende es lógico que sean el patrón común y uniforme de todas las relaciones a que ellas se refieren y no se alteren por la voluntad meramente de las partes. ¿Cuál es el concepto de derecho público? Concepto de derecho público. El derecho público se define como el conjunto de normas que, mirando preponderantemente el interés colectivo, regulan la organización y la actividad del Estado y demás entes públicos menores, como las municipalidades, por ejemplo. Sus relaciones entre sí también y con los particulares, actuando el Estado y dichos entes en cuanto a sujetos dotados de poder soberano o público, ¿ya? Ahora es bien importante tomar en cuenta también estos aspectos porque se habla de un interés de la colectividad y son esenciales para asegurar el correcto funcionamiento del Estado y en general en un determinado momento histórico, ¿ya? Por lo tanto, no es fácil que de un día a otro se derogue, ¿ya? En general, cíteme por ejemplo algunos ejemplos presentes en nuestro Código Civil de normas de orden público. Podría ser una pregunta, ¿ya? Hay varios ejemplos en nuestro código. Por ejemplo, entre ellas están las normas que regulan el Estado y la capacidad de las personas, la mayoría de las leyes de derecho de familia, las normas que establecen los órdenes sucesorios, las asignaciones forzosas, ¿ya? Las relativas a los requisitos que debe cumplir el testamento. Otros casos típicos de estas normas son las que establecen solemnidades para algunos actos, como la escritura pública, en la compraventa de bienes raíces, las que protegen a los terceros de buena fe. Ahora, ¿cuál es el concepto de orden público económico? Lo vieron en derecho comercial o lo van a ver. El conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y autorizan o facultan a la autoridad para regularla de conformidad a los valores de la sociedad nacional consagrados ¿dónde? En la Constitución. ¿Cuál es el concepto de derecho civil? Bueno, el derecho civil entendemos por tal que el conjunto de principios y preceptos jurídicos ya sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia. También puede definirse de modo sintético
como el derecho privado común y general, o en forma descriptiva como el conjunto de normas sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia. ¿Cuál es el contenido del derecho civil? Conforman el derecho civil las normas sobre las instituciones fundamentales del derecho privado, como la personalidad, la familia y el patrimonio. Las normas sobre la personalidad miran a la persona en sí misma y no a sus relaciones con las demás. En ese sentido, todas las normas que regulan los atributos de la personalidad, por ejemplo. Las normas sobre la familia rigen la organización de ésta dentro de ella y definen el estado de cada uno de sus miembros. Las normas sobre el patrimonio, en su definición clásica, es el conjunto de derechos y obligaciones valuables en dinero y que están en relación con los siguientes. Esta relación con los derechos reales, ¿cierto? Que lo vimos, con los derechos personales, los derechos de la sucesión por causa de muerte. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Código Civil chileno? El Código Civil chileno es, en estricto rigor, una ley, ¿ya?, que fue promulgada el 14 de diciembre de 1855, no olvidar, siendo presidente, ¿quién? Don Manuel Montt. Empezó a regir, ¿cuándo? El 1 de enero de 1857. ¿Quién fue autor? Andrés Bello, venezolano, y aquí en el Congreso de Chile, en atención a sus eminentes servicios prestados al país, le concedió la nacionalidad chilena por gracia. ¿Quién suscribe el mensaje del Código Civil? El mensaje está firmado por Manuel Montt, que era presidente en esa época, ¿ya?, por Francisco Javier Ovalle como ministro de Justicia, que es más. Bueno, creo que todo esto fue redactado por Andrés Bello. Indique una importancia, por ejemplo, una diferencia normativa entre el Código Civil francés y el chileno. No se pregunta nunca, pero podría ser. En términos generales, el Código Civil chileno no es una copia exacta del Código francés. Ojo, no obstante que en largos pasajes del texto nacional se haga referencia clara a su fuente europea. A priori, podemos destacar el tratamiento de los modos de adquirir y en especial de la tradición en relación al contrato de compraventa. En el Código chileno, para realizar la transferencia del dominio se requiere un título traslaticio y un modo de adquirir. En el cuerpo normativo francés aquello no es necesario, pues el título se basta a sí mismo y es suficiente para realizar la tradición. Es decir, se establece que la propiedad se transfiere y adquiere por el solo efecto del contrato. La tradición pierde su calidad de modo de adquirir, representa solo la ejecución de la obligación del vendedor de poner la cosa a disposición del comprador. De ahí que se hable de efecto real del contrato. ¿Cuál es la estructura del Código Civil chileno? Bueno, en general se divide en un mensaje, no olvidar, un título preliminar, 4 libros y un título final de un solo artículo. Se compone de 24 artículos. Se lo dije así para que se lo grabe. El título preliminar está compuesto por ¿cuánto? Por 53 artículos, que trata todo lo relativo a la ley, ¿ya? Su prolongación, los efectos, la derogación y la definición de algunas palabras de uso frecuente de las leyes. El libro primero se titula ¿de qué? De las personas y se extiende desde el artículo 54 al 564, incluye 511 artículos, reglamenta lo relativo a las personas naturales, su nacionalidad, el principio de fin de existencia, el matrimonio, entre otras, las obligaciones, ya, los bienes, ya, la filiación, de las acciones de filiación, de los derechos y obligaciones entre los padres, no sé, y los hijos también, de la patria potestad, ya, de las pruebas de estado civil, de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, de las tutelas y curadurías y de las personas jurídicas también, ya. En el libro segundo se titula de los bienes y de su dominio. Ahí está la posesión, uso y goce. Se extiende del 565 al 950, ¿ya? Lo reglamenta todo lo concerniente a los bienes, el dominio, el modo de adquirirlo, la posesión, las limitaciones al dominio, la propiedad fiduciaria, el usufructo, el uso de habitación y la servidumbre, la acción reivindicatoria y las acciones posesorias. En el libro tercero se titula de la sucesión por causa de muerte y de las
Donaciones entre vivos, se extiende del 951 al 1436, ya creo que son 486 artículos, en lo relativo a la sucesión intestada, la ordenación del testamento, las asignaciones testamentarias, las asignaciones forzosas, ya, y la reforma del testamento, los albaceas también, la partición de los bienes, el pago de deudas hereditarias y testamentarias, el beneficio de separación, las donaciones entre vivos, bla, 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 bla. El libro cuarto y el último de las obligaciones y en general de los contratos, y se extiende del 1437 al 2024, del 2524. ¿Ya? Allí se regulan las clases de obligaciones, el efecto de las obligaciones, de la interpretación de los contratos, de los modos de extinguirse las obligaciones, de la nulidad, ¿ya? De la prueba de las obligaciones, de los regímenes patrimoniales, matrimoniales o de los diversos contratos en general, de los cuasicontratos, de los delitos y cuasidelitos, tan importantes en la práctica, y de la prescripción, la institución consolidadora, dice por allí un autor. Ahora, ¿cuáles son los principios fundamentales del Código Civil? Y con esto ya vamos terminando este video para que no se me aburran. ¿Qué principio? Súper importante. Y eso lo vamos a dejar mejor en el próximo video. Y los dejo con el suspenso. Pero bueno, la idea central, como les decía, es estos conceptos como básicos, muy básicos, de cómo se compone el Código Civil, de qué artículos, parecieran perderse en la noche de tanto detalle de las instituciones. Lo más importante es que hoy ustedes tienen que pensar en comprender lo básico, lo más básico, y a veces por una pregunta básica le preguntan qué es el ordenamiento jurídico y la persona no puede explicarlo, no pueden estructurar una respuesta. Bueno, repasen estos conceptos y espero les agrade. Tengan buen día. Adiós.